Además, había una cláusula que si no había muchos pasajeros, no hacían la segunda pista. Y ahora, hace muy poco, lo han vuelto a prorrogar. Yo no sé ¿Para cuándo ahora? No sé, yo creo que va a ser para el 3055. Doctor, Como vamos, es decir, como vamos, realmente se está incumpliendo el contrato. Sí, sí. El Ministerio de Transportes debería defender los intereses del Estado y no lo está haciendo. Doctor, ¿es verdad que no puede haber en el Perú una aerolínea de bandera porque el contrato especifica que de haberla tiene que utilizar forzosamente la segunda pista, que por cierto no existe? No, ¿Eso es así? le explico cómo es el tema. La línea aérea de bandera hoy que hemos fundado con el proyecto del nacionalismo es Aerolíneas Contigo Perú y está en este libro. Pero Aerolíneas Contigo Perú tiene en este momento inversionistas extranjeros que quieren venir y, por ejemplo, le he pedido, por favor, me he arrodillado ante el Ministerio de Transportes que me dé una cita y nunca me contesta. Parece que el Ministerio de Transportes no le importa que el Perú tenga una línea aérea de bandera contra lo que dijo el presidente Ollanta. Tengo 3 inversionistas internacionales que quieren venir, pero el Ministerio de Transportes, el ministro Ya, no pero lo recibe. la segunda pista, Le ¿es explico. verdad que están sujetos? Si en este momento quiere venir una aerolínea con 8 aviones, como tenemos nosotros, no puede venir porque no hay espacio dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Entonces, ¿qué le he planteado yo al gobierno? Que nos deje operar hasta el 2021 en el aeródromo de Las Palmas. Ahora, el contrato de concesión le impide al Estado autorizar un aeropuerto dentro de 150 kilómetros, un nuevo aeropuerto, dice el contrato. Entonces yo le he hecho la interpretación jurídica al Ministerio de Transportes y les he dicho que Las Palmas no es un nuevo aeropuerto, es un viejo aeropuerto porque han operado líneas aéreas internacionales entre 1960 y el 62. Por lo tanto, no hay impedimento legal, contractual o constitucional porque nos dejen operar desde el aeródromo de Las Palmas, hasta que en el 2021 se vencen los 20 años de la cláusula monopólica. Y yo espero en el 2021 que tengamos el megaproyecto de la isla San Lorenzo también para romper la hegemonía del monopolio chileno en nuestros puertos. Ya, pero ¿por qué han prorrogado la construcción de la pista? ¿Por qué lo han prorrogado? Eso se dijo desde el primer día habría que el que aeropuerto iba preguntarle al por ministro de segundo. Transportes. Si yo tuviera tenido que tomar la decisión, yo en el 2006 hubiera tenido la segunda pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y por último la hubiéramos tenido, como decía, la prórroga en el 2002, el contrato en el 2012, pero no prorrogarla hasta el 2015 o hasta el 2050 como quieren mucho, porque cuando concesionamos el aeropuerto internacional Jorge Chávez lo hicimos porque necesitamos una inversión de 800 millones de dólares en la segunda pista. Esa fue la razón de ser del contrato, pero sin embargo la segunda pista no está. ¿Y por qué no está? Porque los sucesivos ministros de Transportes parece ser que no les interesa mucho defender los intereses del Estado peruano. Qué horror lo que usted está... Pero además hay algo más grave, que hay que decirlo, señores. El Perú tiene hipotecados sus cielos. Chile es dueño de la soberanía aérea del Perú. Y el Perú permite el Ministerio de Transportes que los derechos de tráfico que eran de Aeroperú los alquile una empresa que no tiene hangares, no tiene talleres de mantenimiento, no tiene nada. A ver, doctor, déjeme recapitular. Aeroperú fue comprado por Aeroméxico. Luego, según tengo entendido, Aeroméxico hizo un vaciamiento empresarial, sí, quebró, utilizó los derechos de y tráfico se quedó y con nadie las hizo rutas. nada. Se quedó con las rutas. Claro, pero cuando quiebra Aeroperú, pierde las rutas. Por eso, cuando quiebra Aeroméxico. Claro, las rutas son del Estado. Se quedaron para el Estado. Claro, el Estado. Ya, y el Estado... ¿Y qué ha pasado con las rutas de Bueno, el Perú? Tribunal Constitucional, pues, que habría que investigar, el Tribunal Constitucional, con un silencio administrativo, le otorgó a una empresa que no tiene hangares, talleres, no tiene capital, no tiene nada, los derechos de tráfico de Aeroperú. Y esta empresa viene operando hace 13 años y le alquilaba primero sus permisos a TACA y ahora a Bianca. Es decir, así se hace empresa en el Perú. ¿Y el Estado peruano recibe plata por eso? Nada. Nada. Absolutamente Es nada. decir, es más, los trabajadores de esta empresa, si esta empresa desaparece, no sé a quién van a reclamar, porque los directores de Aeronáutica Civil, cuando hablan de la capacidad económica, ¿por qué no ven si tiene un solo edificio, un solo avión propio, ni siquiera tienen aviones alquilados? Vivimos en un país de ficción,
con congresistas que por recibir unos cuantos pasajes con descuentos no investigan nada, o por recibir ciertas tarifas no investigan. Señores, está la soberanía aérea del Perú. Doctor, Aeroperú se cayó por un problema, bueno, el Aeroperú que se cayó, el último, el que dio prácticamente fin a la empresa, tuvo un problema con los sensores. Pero yo tengo entendido de que hubo un problema también en torre de control que no tenían el radar adecuado para establecer a qué altura estaban. Yo fui abogado del Estado en ese caso. Pero no, lo que le quiero preguntar es lo siguiente, no quiero hablar de eso. Los radares. No tiene nada que ver el radar. No, pero digo, los sistemas de radares y de seguridad aérea que tienen los aeropuertos ya han sido modernizados en el caso peruano. Tenemos problemas con el radar y tenemos problemas con los radares comprados ahí. Ese es otro tema. Pero el radar separa los aviones. En el accidente de aviación de Aeroperú, el problema fue que un pintor dejó tapados los puertos estáticos. Y cuando usted deja tapados los puertos estáticos no le funciona el instrumental de la aeronave. Pero el piloto podía ver el sistema del altímetro manual y no hubiera habido el accidente. Fue un error técnico de Aeroperú, pero combinado a que el piloto, ¿no es cierto?, no tomó la decisión acertada de recurrir a su altímetro convencional y por eso fue el accidente. Lo que yo le preguntaba y quería preguntarles, los radares peruanos. El radar del aeropuerto fue una estafa que nos hizo la Northrop Grumman de los Estados Unidos. Cuando yo fui presidente de Corpa, le cuento, yo cuando llegué el primer día dije, vamos a enjuiciar a la Northrop Grumman porque nos vendió un radar que era un prototipo, que no funcionaba el segundo y el tercer canal. Entonces cuando la Northrop Grumman se enteró que había un presidente fuerte, vino inmediatamente al Perú y me quiso donar $500.000 en repuestos. Entonces yo cuando los quise recibir, vino una orden del Ministerio de Transportes y el viceministro de la época dijo, no, el doctor no se puede meter en esto. Se metieron ellos y cuando yo me fui, porque a los 7 meses me sacaron, el Estado a través del Ministerio de Transportes, esos $500.000 que me iban a regalar para Corpac, los pagó el Ministerio de Transportes. Así se hacía o se manejaba Corpac en el 2002 o en el 2003, una vergüenza para el país. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro en esa situación? El futuro en esa situación es que necesitamos políticas, estados, primero que los ministros tengan el acierto de nombrar un presidente Corpac. ¿Qué interés o qué potencia extranjera tiene interés en desaparecer Corpac? Chile, pues. Entonces, este ministro se ha olvidado que tiene que buscar una persona capaz para que presida Corpac. Corpac está sin presidente hace 2 años y es un caos. Esa es la verdad. ¿Cómo va a tener usted una empresa sin presidente? ¿O va a tener un directorio donde ninguno de los directores sabe de aviación? ¿Qué intereses económicos hay detrás? No lo sé. Pero señor Ollanta Humala ya tiene 2 años en el cargo, reaccione y ponga un presidente en Corpa que defienda los intereses del Estado peruano. La seguridad aerocomercial, que defienda a la empresa, porque la empresa se está cayendo a pedazos. No hay quien la dirija bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo en realidad quería hablar de los servicios, pero claro, el doctor es un especialista en el tema y él se ha ido a aspectos más profundos, pero para este programa, para poder conversar. Y yo quisiera agregar algo más. Yo como futuro decano del Colegio de Abogados de Lima voy a tener una posición de defensa de la soberanía del Perú en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y voy a hacer que se investigue a Lima Airport Partners. Me gustaría saber cuál va a ser la posición de mi competidor, el líder aprista Víctor García Toma, que representa al estudio que patrocina a Lima Airport Partners. Víctor García Toma. El estudio UGAS que representa a Lima Airport Partners. Yo tengo una posición de defensa del Estado. Si él gana las elecciones, nos gustaría saber cuál va a ser su posición en defensa del Estado dentro del aeropuerto, porque claro, él también defiende esta empresa privada alemana. Bien, muchísimas gracias por haber venido aquí a conversando. Eso fue todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias.